sesión podcast en Your Web Community. Vamos a empezar presentando la nueva sección que tenemos para ustedes, democratizando el acceso, democratizando la información y nada menos que con nuestro gran invitado, profesor René Armando y Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. un gusto tenerlo acá, profesor. Igual, Queríamos empezar con la primera pregunta y bueno, con la pregunta que también tiene más incógnita. ¿Qué es la blockchain? a ver, lo que podemos decir de la blockchain, en términos bastante sencillos, es un libro de contabilidad abierto, en el cual se habla siempre de la traducción de cadena de bloques y lo que significa, digamos, que es un libro transparente en el cual cualquier persona puede tener acceso y se requiere, digamos, para poder hacer cualquier cambio, un 50% más uno de los nodos, digamos, lo cual lo hace prácticamente infranqueable, a no ser de que se pongan de acuerdo, digamos, todos ellos. O sea, que teniendo una idea ya para la audiencia, donde blockchain puede combatir la corrupción, ¿cómo se diferencia la criptomoneda versus, por ejemplo, el dólar? Por ejemplo, existen dentro de las mismas blockchain y de los mismos proyectos algunos descentralizados, que es la regla general, con lo cual técnicamente, digamos, la trazabilidad propiamente tal, digamos, se realiza, ingresa a la cadena, uno lo puede visualizar, pero sí, dicho ello, no hay nadie detrás que pueda mandarlo o manipularlo directamente. Claro, claro. Sí, sabemos que hoy en día el sistema financiero está en una etapa que no está siendo muy transparente en el sentido, por esto me quiero explicar, de que las transacciones nos enfrentamos a una nueva tecnología y esa tecnología, como menciona el profesor, es la llamada blockchain. ¿Qué pasa con la conclusión y qué es lo que yo quiero saber, profesor? Sobre todo, ¿es real ver un cambio de aquí a 10 años, por ejemplo, en el sistema financiero? ¿Lo ve usted alcanzable? Es factible, digamos. A lo mejor a 10 años es algo que es complejo de poderlo ver o visualizar. Pero, ¿quién no hubiera pensado hace 15 años atrás que un Bitcoin, por ejemplo, iba a estar sobre los $60.000? ¿Quién iba a pensar que hace apenas 9 meses atrás ya prácticamente todo Wall Street iba a estar claro, digamos, con los ETF de Bitcoin Spot? Claro, y después de las críticas, múltiples críticas por parte de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, también tenemos varios casos como Larry Fink, el CEO de BlackRock, que criticaron durante años y se dedicaron también a derrumbar el ecosistema de criptomonedas, pero de un minuto para otro fue que cambiaron la postura en torno a ese punto. ¿Usted opina que la confianza que ya vimos no fue del todo transparente? ¿Por qué debemos o por qué se debería confiar ahora si los institucionales ahora dicen que es el momento de adoptar? Lo que ocurre es que, como cualquier tipo de proceso, usted, Marco, lo plantea bien, si queremos consolidar como proyecto financiero al Bitcoin y a todo el ecosistema de las criptomonedas, tenemos que entender también que debe entrar el dinero institucional, a lo cual, digamos, hay varias generaciones, en particular los baby boomers, digamos, que son las personas Claro, que tienen una mayor riqueza dentro de su generación, y pensar que ellos van a entrar directamente a un exchange, digamos, a cumplir con todas las normas, es difícil verlo de esa manera. Es mucho más sencillo poder entrar a un banco, que el banco pudiera hacer criptocustodia, digamos, y ponerle el monto en el cual el escenario de las criptomonedas aumente su densidad, digamos, económica. Va a ocurrir solamente con ello, es decir, con la adopción propiamente tal. Estamos en un escenario recién, me atrevería a decir, vigente plenamente, pero que está recién partiendo. O sea, el precio de Bitcoin no, hoy... y sobre todo, disculpe el interrumpirlo, pero sobre todo he escuchado mucho ruido sobre las elecciones en Estados Unidos, sobre qué pasaría con Kamala Harris o Donald Trump y sus políticas también a adoptar, a aplicar, si es que gana uno de ellos. Por ahí escuché que Donald Trump quería poner Estados Unidos como la capital cripto. ¿Cómo se puede desarrollar más los dichos que los políticos más relevantes del momento dicen en torno a Bitcoin? Por ejemplo, la elección de noviembre de Estados Unidos lo que nos va a traer es que por primera vez, digamos, en una elección de la primera potencia mundial se está hablando directamente de Bitcoin, ¿no? De los criptoactivos y de las políticas.
es poco cumplible inmediatamente pensar de que puede haber una reserva federal respecto a 1 millón de Bitcoin. En el sentido de la cantidad de Bitcoin que faltan, la única manera de poderlo entender sería que hubiera una gran cantidad de personas que fuesen vendiendo, a lo cual se ve difícil la promesa, digamos, del candidato Trump, pero cualquier cosa se puede ver en estos tiempos, digamos. Exacto, sí, exacto. Cualquier cosa se puede ver en estos tiempos, lo sabemos perfectamente, sabemos cómo son los medios, sabemos también cómo el mercado cripto, sobre una montaña rusa de incertidumbre, pero que sabemos que es súper también valiosa. Quería pasar también al punto de cómo podemos comparar, para que la audiencia también tenga una noción, tenga una idea, cómo podemos comparar la fiebre de los .com o la fiebre del internet con lo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo podríamos remontar esa época a la actual? ¿Y es comparable? Ustedes se lo pregunto porque ha estado en las dos ocasiones y creo que puede dar una opinión súper objetiva. A ver, por lo menos la crisis del año 2000 y 2001 de las .com, cualquier sitio que uno vendiese, estábamos recién viendo la adopción del Web 1, lamentablemente se generó una burbuja, propiamente tal. Estamos hablando de que había productos que no cubrían necesidades y que tampoco tenían un rol productivo, a lo cual una página web en ese momento fácilmente podía valer 10.000, 20.000, 50.000 dólares. Eso fue lo que produjo, digamos, esa pérdida de valor, la cual se vino a recuperar recién alrededor del 2003, principios del 2004. O sea, hubo una especie, digamos, de regularización también en lo que fue eso y el éxito posterior. Claro, lo que ocurre es que al no tener adosado un producto, digamos, que tenga productividad o que tenga un servicio, lamentablemente se generan burbujas, que es lo que ha ido generando, digamos, las distintas crisis económicas en el tiempo. Exacto, y la crisis, por ejemplo, remontándonos y hablando de la crisis económica, la del 2008 en Estados Unidos, ¿por qué Bitcoin también, o usted tiene alguna idea, alguna teoría que se podría acercar, por qué Bitcoin también se estrena el año que entra Wall Street en un colapso? O sea, ¿hay alguna coincidencia en esto? Porque un cambio del sistema de dinero justo cuando hay una crisis que fue fuerte para una proyección a plazo no es algo fantasioso para pensar que se podría aplicar ahora, como usa la criptomoneda. Claro, lo que ocurre, como usted plantea, Mark, respecto al tema del 2008, en particular con la crisis subprime, hay que recordar que dicha crisis lo que generó en particular fue que había activos, como las hipotecas, que valían prácticamente 5 veces lo que valía el inmueble en algunos lugares. Lo cual, dicho, digamos, activo, lamentablemente no tenían la categoría que los auditores decían que tenían. Es por ende, digamos, lo que se produjo y el problema que generó, que significó que tuvieron que pasar varios años para poder recuperarse. Propiamente tal, el tema de Bitcoin es una respuesta a ello, con Satoshi Nakamoto, que puede ser una persona natural o muchas personas jurídicas. Hay una teoría que anda dando vueltas y hace poco, digamos, en los medios. Pero bueno, una demanda en Australia. Sí, pero bueno. Van a haber muchas teorías y nadie se inquieta detrás de algo tan grande. Puede darse cualquier cosa, pero bueno. Lo que sí hay que recordar que el primer bloque que se genera es técnicamente un diario del mes de enero del 2009, en el cual se señala, digamos, el colapso que se estaba dando. Entonces, claramente una respuesta respecto a ello, el libro una blanco, prueba que claro, el libro blanco de Bitcoin, en sus 8 páginas, lo que trata son las transacciones peer-to-peer, que es persona a persona. Tratar de que no haya nunca un ente, claro, central que esté detrás de ello. Así nace esa filosofía, digamos. Posteriormente, si se va a cumplir o no, lo dirá el tiempo. Exacto. Y con lo que dice usted de la categoría de valores, ¿podríamos asociarlo un poco a lo que son los ETF actuales de Bitcoin y su clasificación? Porque también, ¿qué es lo que el ETF y la clasificación le da el valor también a un fondo cotizado como actualmente se cotiza Bitcoin en bolsa? O Ethereum también. Lo que ocurre es que anteriormente había ETFs, pero habían ETFs futuros, a lo cual no van directamente con un corolario, digamos, al precio. Para poder intervenir el precio directamente o que pudiera influir en el precio, se requerían ETFs spot.
cosa que la SEC, digamos, batalló bastante respecto a eso, pero fueron aprobados en el mes de enero de este año. A lo cual, si lo vemos objetivamente, estábamos hablando de un precio cercano a los 38, 40 mil dólares, y hoy día estamos cerca de los 70 mil nuevamente. Entonces, en 9 meses debe ser el instrumento que ha tenido una mayor adopción en el corto tiempo. Técnicamente, si uno lo compara con el oro, que siempre hablan del Bitcoin, que Sí, el oro por la pelea famosa. Sí, técnicamente el oro demoró para poder lograr la misma cantidad de adopción, al menos 10 o 12 veces más tiempo que lo que demoró Bitcoin. Entonces, ¿Y eso nos puede mostrar alguna señal o nos dice algo, algún indicio? lo que pasa es que técnicamente los inversores, no los retailers como nosotros, Claro, digamos, la street money, sino lo que los inversores mayores institucionales, grandes. se van a dar cuenta que el oro requiere, para poder obtener sus características, mayor cantidad de seguridad, Ya. mayor tema de distribución y logística. Me refiero a los lingotes, Claro. no a tener un papel de oro, digamos, a lo cual Bitcoin Claro, no es que eso. algo. En eso también me genera una gran duda y gran incógnita, porque uno tiene un papel que dice, que certifica que tengo un lingote, pero no lo tengo físico. ¿Qué pasa eso con el Bitcoin versus Bitcoin? Porque Bitcoin sé que lo tengo, pero el oro no sé si lo tengo. O sea, técnicamente, ¿Será más valorable por ese detalle también? claro, cuando uno compra Bitcoin directamente o Satoshi, digamos, lo que uno tiene directamente es propiamente el activo. A diferencia de cuando uno compra el ETF, que lo que tiene es un documento que hace una equivalencia respecto a cantidad de Bitcoin. Pero uno, cuando trata de cobrar el ETF propiamente tal, a uno le van a entregar dólares, no le van a entregar Bitcoin. Perfecto. Pero lo que sí hace es que influye el precio en el sentido de la demanda que tiene, digamos. Y mirando a nuestro público, nos están escuchando, el dilema de comprar un ETF o ingresar dinero en un ETF versus ingresar dinero en un exchange como Binance y posicionarse en una criptomoneda que ellos quieran, ellos gustan. Nosotros no vamos a consejo financiero para destacar, siempre orientamos, pero la decisión es de ustedes. En ese escenario, ¿qué sería, por ejemplo, más sabio o a lo mejor más beneficioso para la audiencia que somos nosotros, la street money, la plata de la calle? Siempre la idea, por lo que usted plantea, Mark, es tratar de tener el activo, propiamente tal, más que el papel. Aunque Exacto. hay que reconocer que el papel de inversión del ETF Spot ha generado, digamos, las alzas que hemos tenido, en razón que alguien podrá decir, saben que en los ciclos anteriores igual había alza, correcto, eso no se puede negar, está en la historia, digamos. Claro. El punto es que esas alzas se generaban generalmente por apalancamiento de retailers. Hoy día la demanda se está dando directamente por spot. Entonces es una demanda que es bastante más sólida. Con lo cual uno puede entender, digamos, que el Bitcoin, según algunos gráficos medianamente optimistas, ni siquiera tampoco de tal forma, dicen que a la década del 2030 debería valer al menos $1 millón. $1 millón es el aproximado y no es, y para estar actualmente en casi $70.000 con este último subidón que tuvimos, ahora son unos pocos días. Estamos temprano en lo que pienso yo, en lo que piensa la audiencia y lo que también quiero transmitirle, es que estamos temprano, y no solo eso, sino también cómo la educación financiera ha jugado un rol tremendo en esto, porque ¿qué pasó también antes de la pandemia y post pandemia con lo que fue la era digital, ya dejando las criptomonedas un poco de lado y metiéndonos en lo que es la era digital, lo que fue trabajar por Zoom, lo que es estudiar por Zoom en alguna parte, inclusive CEO como el CEO de Starbucks recientemente, que no tiene oficina, sino que trabaja en la casa, y lo vi en un reportaje. Entonces, ¿cómo influyó también la entrada de Bitcoin, la entrada de tener una moneda digital también a manejarnos de una manera digital completamente? ¿No es algo que coincide en cierto modo? Técnicamente, volviendo a la historia, Bitcoin es una respuesta a la última crisis mayor, digamos, mundial, que fue la subprime. Pero técnicamente no se había logrado la adopción. Era solamente, primero, a lo mejor personas que estaban fuera del sistema, o siempre se ha tratado de ver como un dinero que tiene que ver con temas que no son legales. Claro, Propiamente otro tal. mito, claro.
Cosa que si uno lo piensa objetivamente, el dinero físico, el fiat, después de que se cambie el patrón en horas, digamos, cuenta con las mismas posibilidades, técnicamente. Al menos yo no conozco registros que se señalen directamente de cuál es el dinero que a uno le entregan por el número de serie. Entonces, es poco probable poder hacer una trazabilidad respecto al dinero que uno puede optar. Digamos. Y sobre todo porque cuando uno ingresa en este exchange, uno ingresa dinero. Y ese dinero que ingresa, lo ingresa en dólares, lo ingresa en moneda local. Eso pasa ya a una criptomoneda y ahí se puede hacer una transacción, digamos, como por ejemplo Monero, anónima, a otra dirección y no va a quedar registro, pero quien ingresó dinero sigue teniendo algún registro. Sí, porque por algún puerto de entrada entró también para hacer esa transacción que no se va a rastrear. Lo que pasa es que será también humo. Lo que ocurre es de que lo ocupaban mucha gente ilegal, pero también es un poco contradictorio. Lo que ocurre, por lo que usted planteaba, en sí, el blockchain le permite hacer una trazabilidad mucho mayor que la que hace el efectivo. Indistintamente a que uno esté dentro de proyectos, digamos, que sea como plantea usted Monero, a lo cual, digamos, uno puede tener una claridad de dónde proviene el dinero propiamente tal. Con lo cual, digamos, se trata de evitar a lo mejor dinero, digamos, de fines terroristas o de receptación. Que al final están en todos lados también, como mencionaste, claro, sí, también estamos de acuerdo y ejemplos sobran también. Digamos, y la guerra en Medio Oriente, también la geopolítica y el efecto del mercado. También me gustaría hablar, porque cada vez que veo estoy en el mercado todos los días, viendo las noticias, uno ya tiene en la rutina esto. Veo una noticia de que van a lanzar los misiles y baja, pero resulta que se calma el agua y sube. Entonces, ¿cómo juega también el rol de la geopolítica, la prensa, la guerra y todo esto? ¿Será un factor distrayente también? Lo que ocurre es que hay que ver si el proceso de guerra, es decir, el de Rusia con Ucrania, el de hoy día de Israel con Irán, no olvidemos de los o algún otro conflicto más que se pueda generar por ejercicios como el de China con Taiwán. Hay que ver directamente cuál va a ser la escalada que va a tener eso. Es decir, si tiene una escalada mayor, es decir, hay más países que se involucran en ello, técnicamente va a traer un efecto, pero va a traer un efecto colateral desde una perspectiva que es el transporte y la logística, que va a ser por el lado del petróleo. Hoy día el petróleo está entre 70 y 80 dólares claro, pero hay que pensar que hay que pensar que en el momento no está ni cerca de valores históricos. Entonces, si eso llegara a subir, además habría una segunda brote de inflación, sin duda. A lo cual tampoco es malo desde el punto de vista de la deuda que tiene el mundo. Claro. Y por ejemplo, también me gustaría tocar el tema de los BRICS, porque los BRICS han comentado harto sobre esto, lo que es la alianza entre Rusia, Brasil, la India y algunos países más, que quieren ocupar la blockchain, de lo que estamos hablando principalmente, de lo que importa la criptomoneda, para utilizar sus transacciones y hacerle frente al dólar. ¿Qué tan factible eso? O sea, técnicamente ¿será una herramienta de desbloqueo o a lo mejor se podría aplicar eso en Cuba también en algunos años? ¿Podría generar un cierto desbloqueo? El inconveniente, por la dependencia a lo que usted plantea, es que al generarse los bloques volvemos al sistema, bueno, con varios cambios sí, pero volvemos al sistema de Guerra Fría. Perfecto. ¿Sí? Con lo cual habrá un grupo cercano a la OTAN y Estados Unidos que seguirá haciendo transacciones en dólares hasta que el dólar lo permita, y otro grupo que sería el BRICS o los asociados de BRICS, que trabajarían de pronto con blockchain, etcétera, que es lo que han ido planteando, dado que no se han podido poner de acuerdo en cuál es la moneda, digamos, del bloque mundial. El inconveniente es uno solo, que es el mismo que pasaba en una teoría, digamos, de Guerra Fría, es cuál va a ser el activo que va a permitir el cruce entre los BRICS y la OTAN y Estados Unidos. Y claramente no va a ser el dólar, ni tampoco va a ser el rublo o el yuan. Con lo cual, técnicamente ahí va a tener que ser, puedo estar elucubrando, pero tendría que ser un criptoactivo. Bueno, tenemos la misma opinión en Redway Community, opinamos que el Bitcoin se dirige a esa posición muy optimista, y también hablando de una opción ya más a nivel de país, como conecté con lo de BRICS y la alianza de estos países, también tenemos un caso en Salvador.
Sí. El Salvador ya tempranamente se incluyó en esto, tempranamente tuvo ganancias en 2022, entrando en 15.000 en el cripto invierno del año 2022, hace 2 años, y posteriormente retirando las ganancias en un precio muy alto y pagando muchas deudas y teniendo, según lo que se escucha en Nayib Bukele, muy buena expectativa a futuro y a largo plazo. ¿Qué opina usted de plan Bukele en El Salvador con Bitcoin? Lo que ocurre es que acá la idea es visualizar hechos más que ideologías, Ya. propiamente tal. Perfecto, por eso. El presidente Bukele en su momento, digamos, lo que hace un cambio de paradigma, que es directamente señalar una moneda, un criptoactivo que no hay nadie detrás, ningún banco central que lo emita y lo regule, como una moneda de curso legal. Por ende fue bastante resistido, sobre todo por instituciones, digamos, mundiales, como el Fondo Monetario Internacional. No, le ha gustado mucho. Por supuesto, porque técnicamente son la billetera del mundo, digamos. Claro, ¿sí? claro. Entonces, lamentablemente, él encuentra el ciclo en un momento en el cual está haciendo piso. Como usted bien dijo muy bien, estaba cercano a los 16.000, 17.000 dólares. El piso, recordemos que fue cercano a 15.500, Claro. 15.600. Si lo pensamos objetivamente, Claro. si uno hubiera comprado, como dice usted a su audiencia, uno hubiera comprado satoshis o un bitcoin, estamos hablando de octubre del 2022, técnicamente estaría hoy día ya prácticamente en un 300% de ganancia. Y estamos hablando recién apenas en 2 años, 24 meses. Cosa que si lo llevamos a un promedio del S&P 500 o el SP 500, como lo llaman normalmente, El índice de las 500 mejores empresas. estamos hablando que estarían del orden de los últimos años 10-12% al año. Imagínense un 300 en 2 años. No, sí, algo brutal. Por lo menos también generó el impacto que generó y en eso también me gustaría involucrarme en cómo económicamente El Salvador logró salir de un acantilado, como se dice, con esta estrategia de Nayib. Lo que ocurre es que tenía una deuda histórica en la cual le era difícil salir con los medios que tenía. Recordemos que los estados funcionan prácticamente como un hogar. Claro. Si usted no... Exacto. Generalmente las personas, lamentablemente por falta de educación financiera, ven siempre la posibilidad de recortar gastos versus crear más fuentes de ingresos. El punto es que recortar gastos llega un momento que ya el gasto no puede llegar a más allá de cero. Claro. En cambio las fuentes pueden ser ilimitadas. Con lo cual, con el modelo tradicional, El Salvador siempre iba a seguir refinanciando deuda. A lo cual lo que iba a seguir siendo un negocio. Claro, a lo cual el plan Bukele lo que hace es que apuesta por esta nueva tecnología, pensando, probablemente, entiendo yo, desconozco el tema directamente, no tengo cómo saberlo, digamos, solo por información pública, pero sus asesores o sus consultores tuvieron que haber dicho, ¿sabes qué? Esta es una posibilidad. Recordemos que hacer las cosas distinto a cómo se hacen puede hacer de que usted mejore su posición o la empeore, claro, pero no va a mantenerla igual. Poder. Entonces, con lo cual hizo una apuesta, ganó por la apuesta y entiendo que pagó su deuda, digamos. Así es, de hecho tenemos hay registros, como lo mismo que digo, en la información pública, que pagó la deuda, que también está creando proyectos de energía renovable para seguir produciendo Bitcoin, con los volcanes que hay en Salvador, también estamos viendo una Bitcoin Beach, una playa. Sí. Una ciudad incluso. Una ciudad incluso, entonces sí estamos viendo varios resultados fructíferos. Y en ese punto me gustaría aclarar también, porque he visto en El Salvador también otra cosa que me gusta mucho, que están incluyendo a los niños chicos, en los colegios sobre todo, a cómo programar, educación financiera básica. Tendrá que ver también la entrada de Bitcoin, también una solución a lo que fue el déficit de educación financiera mundial en todos estos años. Lo que ocurre es sobre todo Latinoamérica, o sea, enfocándonos más en Latinoamérica y Centroamérica. Lo que ocurre es que técnicamente la educación financiera, propiamente tal, es un bien que no solo en Latinoamérica, sino que en el resto del mundo se aprende solamente en el hogar. Lamentablemente la educación formal, estamos hablando de colegios, educación superior, claro, no lo brindan. Incluso hay personas que creen que hay ciertas carreras que debieran brindarlo, que no lo hacen. Entonces, ¿por qué? Porque aunque suene extraño, uno transa todos los días con dinero
pero Claro. nadie le enseña qué es el dinero, Esa es la incógnita propiamente tal. Entonces, y también el descontento o la desinformación que daña el ecosistema cripto, el mismo déficit que tú puedes financiar. lo que ocurre es que, claro, las personas hay que entender que, usted lo dijo muy bien, su comunidad no presta asesoría financiera. Correcto. Pero, por ejemplo, la audiencia tiene que saber que muchas veces lo que debieran hacer es autoformarse para poder entender, digamos, de qué se está tratando. Cuando usted, por ejemplo, compra 100 pesos hoy y usted gana 50, lo que está haciendo está trayendo simplemente un beneficio futuro al presente. Con lo cual, usted al yo del futuro le está diciendo, ¿sabes qué? Te estoy dejando con menos dinero. Claro. Eso, por ejemplo, nunca se conversa ni se habla. Por eso digo que en el hogar es el único lugar en el cual en el mundo le entregan una educación financiera correspondiente. Sí, para hacer como un disclaimer, digamos, Claro. una exención de la responsabilidad. Si los abuelitos de uno, si los padres de uno, si los hermanos de uno, los familiares cercanos, no le trasladan eso, es porque tampoco ellos lo sabían. Así es. Así es. Esto no tiene que ver con afecto, con cariño, digamos. Claro, tiene que ver con realmente, saber, con ¿sabe? un déficit, y yo creo ahí igual que usted me puede corregir también, yo creo que un déficit ya a lo mejor un poco turbio, a lo mejor poco conveniente para el sistema actual, que también nos impacta la cosa financiera. Técnicamente es que los sistemas han funcionado más que nada teniendo mayor cantidad de mano de obra, Claro. más que formar emprendimiento. Por eso es bastante alabable, digamos, lo que usted está haciendo con sus socios en particular respecto a poder emprender, respecto a temas digitales. Siempre uno debiera alabar los proyectos, y más cuando son personas jóvenes, porque no es lo usual, digamos, de nuestro sistema de educación formal. Así es, nos opinamos igual, y en todo caso, en ese punto también me gustaría aclarar cómo la gente ve los productos bancarios que no son, digamos, malos, pero si lo comparamos a la realidad de los retornos que nos producen los criptoactivos, son bastante hipócritas al momento de decir que no hay una cierta seguridad en un mercado que al final te entrega la volatilidad, y la volatilidad te entrega la riqueza. Y eso, si la gente supiera sobre ese tema que educación financiera, volviendo al tema, a lo mejor también te tiene una noción y una opinión distinta del sistema. Lo que ocurre es que O creería más. hay puntos ahí de lo que usted plantea que de pronto no se comentan o no se conversan. Claro. Bueno, si si uno, pasa, estamos para... por supuesto, si uno lo ve, por ejemplo, desde el punto de vista de los bancos, obviamente el banco entrega un producto y su giro en particular se basa en captar y colocar. Entonces, al captar dinero de sus clientes, después lo coloca, que significa prestarlo. Exacto. Ese es el giro que ha sido desde el día 1, digamos. ¿Sí? ¿Cómo lo dice? Desde las cavernas. Sí. ¿Okay? A lo cual, digamos, evidentemente uno alaba hoy día que, por ejemplo, se mejore la posibilidad de tener incluso productos que estén por sobre la inflación. Porque lo básico en el entendimiento de la educación financiera es entender de que uno no tiene que su dinero que gana hoy día, al próximo año uno al menos tiene que ganarle la inflación. No se lo puede ir graduando el dinero 3%, en una cartera, 5%, en una billetera, 10%, 12%, el porcentaje que sea. Claro. No eso es lo mínimo. ¿Por qué? Porque si no tenemos poder liberatorio. Es cosa bastante sencilla a la audiencia poderle plantear. ¿Qué pasaba si ellos piensan, hace 10 años atrás, cuando iban al supermercado, cuando iban a la feria? Cuando iban al supermercado o a la feria, digamos, con 10.000 pesos podían obtener muchos más productos que los que obtienen hoy día. Claro. Y eso simplemente se denomina inflación. No tiene otro nombre, digamos. Y hablando de Bitcoin nuevamente, el mecanismo antiinflacionario que tiene, ¿cómo se le puede explicar de una manera sencilla a la gente cómo Bitcoin podría combatir la inflación? Es sencillo. Por ejemplo, porque tenemos la maquinita y tenemos lo digital. Claro, hoy día, según un tema nominal, no algorítmicamente, Claro, sino que nominalmente,
La inflación está en el interanual en un 4%. 4%. Si uno ve el valor de Bitcoin en enero Bitcoin, puedo equivocarme, pero estaba cercano a $40.000 cuando estaba con el ETF. Si hoy día pensamos que está en 68.000. Correcto, está entre 40.000 y 50.000 y con esa incertidumbre antes de que se dispare, está jugando bajo. Entonces, si hoy día está en 68.000, estamos hablando que ha logrado un 70%. Sí, tremendo. En matemáticas básicas, un 4 contra un 70 es claro, digamos. ¿Quién gana? ¿Cuál es la Sí, diferencia? Es clara la dominancia, exacto. Sí. Y de los proyectos de la criptomoneda, más, bueno, ya tenemos Bitcoin, que es la reina madre, digamos, del mercado, porque nosotros observamos Bitcoin y la gente se pregunta, oh, perfecto, yo voy a adquirir cualquier otra criptomoneda, ya sea Solana o la que sea. ¿Por qué se mueve si es que se mueve Bitcoin? ¿Por qué está esa duda de que hay que preocuparse de Bitcoin si es que yo poseo otra criptomoneda? Lo que pasa es que Bitcoin es el papá del ecosistema. Claro. En términos bastante sencillos. Sí. Digamos. Entonces, muchas veces, si lo pensamos en una época, me da disculpa, pero viéndolo desde un punto de vista más generacional, evidentemente cuando el padre se movía toda la familia. Con las criptomonedas ocurre lo mismo. Si Bitcoin, por ejemplo, hoy tiene un market cap cercano a 1,3 más o menos trillones, ¿sí? Obviamente una moneda que tenga 100 lo va a afectar si Bitcoin sube o baja. La diferencia está en el efecto exponencial. Por ejemplo, si Bitcoin pierde un 1%, una altcoin, dependiendo en qué lugar la encontramos en el ecosistema, podría perder un 1, si es muy cercano, por ejemplo, un Ethereum. Claro, que la paridad casi. Claro, pero Ethereum perdería un 1,5, 2, pero perdería muy cercano. Con la proporción. Pero puede haber alguna que se vaya a 0. Exacto. En cambio, si gana un 1%, va a ser exactamente lo mismo. Por eso podemos ver que en los distintos ciclos han existido altcoins que han podido hacer un 30x, un 50x. Por ejemplo, en este último ciclo hubo una moneda, digamos, denominada Bonk, ¿sí? que es del ecosistema de Solana. Solana, de la blockchain de Solana. Correcto, y esa moneda que la cara es un perrito, es un meme. ¿Sí? Muchas veces la gente dice, oye, pero un meme, ¿cómo es un chiste? Uno tiene que entender que el meme técnicamente cumple un rol dentro de los criptoactivos. Claro, y ese rol, digamos, es un rol para un fin alcanzable, un fin, claro. o no tiene un fin, sino es un interés de un supuesto capital institucional que lo hace levantar. Si lo llamamos al derecho, es la manifestación plena de uno de los principios más grandes, que es la libre circulación de la riqueza. O sea, con una meme uno puede lograr mayor circulación que a lo mejor con un producto, entre comillas, más serio para los más técnicos, digamos. Pero, por ejemplo, Bonk logró un 96, 9.600%. Algo que estratosférico. O sea, claro, el punto sí, el cuidado que tiene que tener la universidad es con estas monedas entender, formarse, autoeducarse y entender en qué está invirtiendo. El argumento detrás de la moneda. Claro. Y si no, digamos directamente que lo vea con asesor y con personas que técnicamente realizan esto. Claro. Pero si no, pueden entenderlo, porque como en este caso la comunidad les está entregando información para que ellos vean qué es lo que pueden hacer. Exacto. Eso es la idea de democratizar y facilitar el acceso, que la gente empiece a comprender y también empiece a ver cómo las teorías empiezan a alinearse, porque tenemos un lado que, bueno, ya hablamos del déficit de educación financiera, y tenemos también el lado del sistema bancario, que también de una u otra manera, yo por ejemplo tuve una experiencia en el extranjero hace poco, donde quería hacer una transferencia a otra persona para pagar un producto, una bebida, y no podía hacer la transferencia en el banco, ni en el Mercado Pago, ni en muchos bancos, no voy a nombrar bancos, pero en el sistema bancario. Y yo voy a Binance, veo que solo se pega con un link, o yo en el mismo Binance aprieto compartir con un contacto o con un QR. ¿Por qué está esa complejidad del sistema bancario que no la tiene Bitcoin y el ecosistema? Y también, ¿qué más faltará para probar que es mejor el sistema de Bitcoin versus el sistema bancario, que además nos cobra por ese tipo de transacciones otra falencia más que tiene Bitcoin que no lo hace? Por ejemplo, el sistema bancario
Es- vamos sacando mitos. ¿El sistema Esa bancario es la idea, perfecto. es importante que exista? Sí. Porque hay personas que siempre tienen un rol de inversionista más conservador. Claro. Con Sí. lo cual, digamos, Tipo Hall. claro, lo que pasa es que las personas que son más baby boomers, por regla general, buscan el edificio para poder reclamar. Claro. Es difícil poderle hacer entender, ¿sabe? Que usted tiene que ingresar su reclamo a una plataforma que está en la nube. Claro. Sería Sí. algo que sepa que- Ojo, pero Claro. con harto respeto, sí, hay muchos Sí. baby boomers que saben más de tecnología que nosotros. Exacto. ¿Sí? Sí. Pero ese es el producto. Entonces, ¿el banco es bueno que exista? Es bueno que exista. Ya. Pero tiene que tener un público acotado a eso. Es decir, usted tiene que tenerlo como opción. Ah, Pero puede no haber, una obligación. por supuesto, puede Ah, haber otras personas, bien. sí, que a lo mejor no elijan el banco directamente, elijan una fintech. Hoy día en Chile tenemos, como claro, una institución Ya. financiera tecnológica. Por ejemplo, usted planteaba la situación, digamos, de pago. Ocurre lo siguiente, los bancos, y es una visión que uno tiene muchas veces errada. Uno cree que porque está con un producto contratado con un banco que tiene carácter mundial, eso no significa que sus antecedentes los tengan en todos los otros países. Cada banco funciona dentro del país como una oficina aparte. Por ejemplo, si hay un banco, sin decir marcas, digamos, pero si hay un banco que tiene corte internacional, usted puede ir a Tailandia y si el banco tiene sede, usted va a tener que entregar toda la documentación de nuevo para poder operar en ese banco. No es que conozcan su historial. Y en eso le podríamos dar un punto al sistema de privacidad Es bancario. que más que la privacidad va, por ejemplo, a que si usted quiere tener un concepto, a ver, existe un concepto de globalización hace mucho tiempo. Lo lógico sería que el banco tuviera un banco mundial. Sí. Es decir, que usted estuviera en cualquier parte del mundo Y puede y pagar. usted pudiera transar o pagar o como guste. Esa solución, Sin la miles están, de etiquetas. Claro. esa solución la están dando a la fintech. Así. Por ejemplo, hay una en particular, entiendo que no hacemos No. publicidad, pero hay una en particular que es Global 66. Global 66 está buscando, digamos, la posibilidad de poder hacer transacciones directamente. Y en eso ha ido mejorando. Y eso es muy bueno por la competencia. Porque, por ejemplo, ahora, hoy, 2024, usted ve una facilidad mayor de los bancos de poder hacer cuentas de dólares. Antiguamente, hace 20 años atrás, solamente podían optar a cuentas en dólares las personas que recibían un ingreso en dólares. Y por lo que tengo entendido, comprar acciones solo había que sacar un formulario, rellenar Sí, un papel. lo que pasa y es hoy día que- bajar una aplicación. Lo que pasa es que usted y sus socios, digamos, viven en una sociedad que ya lo hubiéramos querido nosotros. Por eso lo tenemos acá, porque yo- es de conocimiento bien. Yo tiendo a pensar, insisto, a mi modo de ver, Sí. solo una opinión, Perfecto. y por ende puedo estar muy equivocado. La civilización humana tocó techo en septiembre del 20. Lo que vivimos Y hoy día, profundizando eso, lo que vivimos hoy día es una sociedad humana, pero tenemos que aprender a vivir en ella. Es decir, todos los principios, todos los valores, todo lo relativo a la experiencia que teníamos, los conocimientos, han ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, solo un ejemplo. Muchas veces a uno le decían que si subía el cobre, bajaba el dólar. Hoy uno ve que sube el cobre y también sube el dólar. claro. Había Hay una personas, contradicción. claro, hay personas que le dicen, oye, ¿sabes qué? El dólar, el oro, obtiene una rentabilidad cercana a un 4 o un 5% al año. Este año el oro es primera vez que 2.600, ¿no? un lingote Claro. vale más de $1 millón. De hecho, la onza está sobre 2.700 y se piensa que puede llegar a 3.000, 3.200. Entonces, Para subir. es un mundo muy distinto al que nos tocó vivir hasta septiembre del 20. Claro. Retomando lo que usted planteaba, Marco. En septiembre del 20 cambia todo lo relativo, digamos, a la inversión. Y esto tiene que ver directamente con la pandemia. Hay personas que evidentemente tienen un mal recuerdo de la pandemia y lo lamentamos. Claro. Como Hoy también mundo. comparto el sentimiento. Pero Una económicamente transformación. el mundo cambió. Es decir, por ejemplo, hoy usted puede invertir desde su audiencia, lo debe manejar desde $5. Así es. Aquí- De hecho, lo hemos mencionado. ¿no? Hay plataformas incluso
que hay robo-advisor en Chile, en particular 3, Perfecto. que uno puede invertir incluso en acciones norteamericanas. Claro. Estamos hablando que hace 5 años atrás usted tenía que tener prácticamente residencia en Norteamérica. 5 años, audiencia, 5. O un broker internacional. Entonces, el mundo cambió totalmente. Se democratizó mucho, uno puede decir, claro, o sea, se nota en la facilidad de las plataformas o en cómo también el Zoom, dejando las inversiones y lo financiero de lado, como el Zoom también, los abogados, los doctores, los ingenieros, Sí. usted también como abogado, como experiencia de tenido en Zoom, o sea, cómo cambió esa realidad para ustedes de un día para otro también. O sea, de hecho, el mundo que hemos vivido Tenemos que nosotros, prepararnos. era muy presencial. ¿Sí? Lamentablemente las personas siempre han pensado que si usted está ahí, aunque no haga nada, es más productivo que esté 10 horas a que esté en su hogar haciendo teletrabajo. Era una ideología, ya. Siempre ha sido igual. Comparto. Hoy, por ejemplo, los mandos medios ven que el teletrabajo es algo importante. Hoy día se contratan personas que no van a trabajar físicamente en una empresa. Eso no hubiera ocurrido hace 10 años atrás. Era visto como de pijama, claro. ¿Cuántas personas en pandemia no se fueron físicamente a trabajar a Argentina y con lo cual, digamos, lograban aumentar su remuneración un 70% sin hablar con su jefe de un aumento de sueldo? Estamos hablando, pensemos el sueldo mínimo, Colateralmente, o sea, beneficiándose de la tecnología. pensemos el sueldo mínimo hoy día, 500.000 pesos. Sí. Si fuera un 70% estaríamos hablando de 850.000 pesos y usted no tuvo que hablar con su jefe. Y- Lo único que tuvo que pedir fue autorización para hacer teletrabajo con el país. Nada más. Por eso digo, La es un mundo facilidad. totalmente diferente. La facilidad que nos está dando la tecnología, la facilidad y la transformación también de un día para otro que se dio con China, un virus y también se vino como una ola, digamos, nos da, yo creo que nos deja bien claro que nos podríamos preparar como pregunta abierta y también para cautearlo un poco, podríamos prepararnos para un proceso similar para que la gente entre aún más en la civilización así, o nos podríamos encaminar, porque de alguna manera esto se tiene que intuir, se tiene, como se ingresó el 2020 por la pandemia, digamos, ¿cómo podría seguir según usted esa reflexión? Lo que ocurre es ¿De que una manera hay, normal, de una manera agresiva? hay que ver, estamos diciendo en lo particular la opinión que uno tiene. Claro, errada es o un no, espacio donde tenemos opinión y conocimiento. septiembre del 20 cambia, pero cambia ¿por qué? Porque la pauta hasta lo que se había vivido en el mundo no se había dado. Me explico. El Corona Crash, propiamente tal, que se da en una semana en marzo, cuando explota, digamos, el tema, 2020, claro. en una semana el SP500 o el S&P 500, el Standard Poor's, digamos, El índice, claro. claro, pierde un 38%. Esa fue la pérdida en una semana. Wow. Alguien dirá, ¿sabe Wow. qué? ¿Sabe qué? Pero eso está errado porque no es cuando más se ha perdido. Sí, es Pero se correcto. perdió igual. Es correcto, Claro. porque en la década del 29, cuando fue el Jueves Negro, se perdió un 89%, pero se perdió un 89% en un año y medio. En cambio acá se perdió un 38%, casi un 40% en una semana. Sí, claro. Con lo cual la pregunta es, si yo tengo un sistema en el cual yo no puedo invertir porque soy no residente en Estados Unidos, Perfecto. tenemos un 70 o un 75% de la población mundial en sus casas por la situación de pandemia. Lamentablemente, una economía crece o por productividad o por deuda. Si yo no tengo mayor productividad, tengo que crecer por deuda. Entonces, al final del día, Es una respuesta. ¿cómo se interpreta que en septiembre del 20 pudiéramos tener máximo histórico si el 70% de la población estaba en su casa? Claro. Y Y eso no. es todo acuartelado. Y no estaban con las condiciones que hay hoy día de teletrabajo o de plataforma. Y nadie sabía bien el funcionamiento también. La única manera era abrir el escenario. Entonces, Claro. ante eso se abre primero Fue como un avión que fue. que uno construyéndose. pueda, por ejemplo, invertir sin tener residencia norteamericana. Estamos hablando de las acciones norteamericanas, propiamente tal. Sí. Todo lo que Eh, es SP500, Uno. Nasdaq. Dos, fraccionamiento de acciones. Hoy día hay, bueno, lamentablemente uno de ellos falleció el año pasado, que es el señor Munger, Ah, pero el está gran amigo sobre Warren. Buffett, Gran amigo claro. Warren Buffett. Sí. Que paz descanse. Pero la acción de Hathaway, digamos, porque Hathaway Claro. está sobre los $600.000. Y no para eso. La pregunta es, ¿qué persona tiene ese patrimonio para pagar una acción? Con lo cual el fraccionamiento
ha generado también la posibilidad de que usted pueda obtener ese porcentaje. Y eso hay que ser muy claro con las personas. A lo mejor usted puede invertir $5, pero la diferencia está que en esos $5 usted está obteniendo el porcentaje que gana la persona que tiene $10 millones invertidos en el mismo activo. Claro, o sea, al final es seguir los pasos de los capitales institucionales grandes y El porcentaje es el mismo. la sabiduría, La diferencia está en el monto. en la proporción, en el capital. Pero si usted se instruye, vuelvo a insistir, Y se autoforma claro, y lo puede hacer, es factible. Sí. Hay ejercicios que se han hecho. De hecho, en la web, digamos, está completo de ejercicios. ¿Qué pasaría si a una persona de 5 años en el colegio le enseñaran, digamos, a hacer esto? En 40 años probablemente ya tendría la posibilidad de poder tener una pensión, incluso antes del sistema. Claro, a lo mejor nosotros vamos a estar recién ya mucho más grandes, mucho más adultos, y esto recién va a estar en tantos juegos, y ahora nosotros estamos viendo los coletazos de una entrada a la economía. Algo que no se conversa mucho y que no se habla. Sí. La generación de los baby boomers en algún momento ya no nos va a acompañar. Exacto. Es la generación que más riqueza ha generado en la historia del mundo. Y esa riqueza la van a, por modos de adquirir, sucesión por causa de muerte en el caso chileno, o en el mundo, digamos, la van a heredar las generaciones que son millennials o centennials. Y ahí viene el problema. La pregunta es, ¿los millennials y los centennials en qué van a invertir? Porque el déficit de educación financiera se ve. Probablemente no van a invertir en oro. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿estos activos digitales descentralizados son una moda? Mi opinión, por estar errado, es que no lo es. No, bueno, nosotros desde Yo Voy Community opinamos lo mismo, que no es una moda, sino que es una transformación y una respuesta también al sistema financiero y educativo y en extenso. También la posibilidad también que puede tener un humano al relacionarse cotidianamente en la vida y cómo estas tecnologías pueden de verdad facilitar la vida. También quería tocar el tema de lo que es la inteligencia artificial y su beneficio, pero el beneficio también en qué contexto, porque tenemos un escenario donde está ChatGPT, donde he escuchado sobre Elon Musk que ha dicho que no hay información correcta, que imparte información que no es verídica. Entonces, también qué riesgo hay en ese tipo de herramientas como ChatGPT. Lo que ocurre es que hay que... ¿La ética digital podría llegar también? Sí, por supuesto. A ver, el CEO de NVIDIA ha señalado, por ejemplo, que si a él le tocara estudiar hoy día, él no estudiaría nada con programación. Sí, lo he escuchado. Y tiendo a estar de acuerdo con él. ¿En qué razón? En que hoy día, por ejemplo, las plataformas de inteligencia artificial, ya veces ChatGPT 4 o 1 o el Claude 3.5, las que sean, le permite incluso programar lo que se llama no-code. Es decir, una persona que no es técnico podría simplemente haciendo los prompting, digamos, claro, en lo cual, digamos, le podría hacer el código directamente. Y eso, claro, algo que antes y hoy en día se estudia. Por supuesto, lo que sí hay que tener cuidado, como usted muy bien lo planteó, los humanistas, es por ejemplo, el tema de los médicos, los matemáticos. El tema de las alucinaciones que tienen. Es que es el tema, porque a veces se transigiga el tema y uno pregunta, por ejemplo, quiénes son los padres fundadores de Estados Unidos y me crea una imagen sobre algo nada que ver. Lo que ocurre sobre es que, mujeres en vez de hombres, por ejemplo, ese contexto. Claro, lo que ocurre es que... Y ahí uno se va con esa idea, o sea, si nos remontamos a alguien de 15 años por el teléfono que está buscando información para educarse con un website, pero al final te va a salir esa información errónea. ¿Qué le faltaría a ChatGPT? ¿O qué le faltaría más que ChatGPT, como dijo usted, a Gemini, en general, a la inteligencia artificial? ¿Una regularización o un código cerrado, un código abierto? O sea, por ejemplo, claramente ¿Cómo podríamos evitar eso? Porque sería un gran error de la sociedad que eso pasara. La humanidad, por ejemplo, en el último tiempo con la tecnología ha crecido más con los códigos abiertos que con los cerrados. ¿Y esa diferencia cuál es sencillamente? Técnicamente, con un código abierto significa que usted, por ejemplo, puede tomar el código de Bitcoin y crear otra altcoin. Perfecto. Con lo cual usted se sube a los hombros de alguien y crece, en vez de crearlo desde cero. Pero en base a la ideología de Bitcoin. Por supuesto. O sea, entonces, se depende de uno. Por supuesto que sí. Entonces, el punto ahí, la dificultad que existe es que... ¿Quién va a tener ese pensamiento? Hay un problema, a mi modo de ver, más que de la tecnología propiamente tal, es un problema del ser humano. El problema del ser humano es la mentalidad y la actitud. Pues sí, tocaba lo de la ética digital. ¿A qué me refiero con la mentalidad y la actitud? Cualquier situación de la tecnología hoy
llámese inteligencia artificial, tecnologías de realidad aumentada, lo que sea, no son oráculos. La diferencia entre un oráculo es que lo que sale yo lo entrego y el ser humano pasaría a ser simplemente un mensajero. Wow. El punto hoy día es que esa tecnología yo la aprovecho, pero la aprovecho como un asistente. Claro. A lo cual yo me tengo que formar y autoformar para saber si lo que me está entregando, por ejemplo, en estos códigos, funciona o no funciona. Claro. Hay que saber también interpretar al chat, al modelo, y también acorde a eso te da respuestas que van correctas. Pero qué más fantástico, digamos, de que usted pueda hacer investigaciones en un tercio o en un cuarto de tiempo de lo que se demoraba. Empodera al cliente, digamos, la herramienta, y eso en un camino de ética digital, claro, es muy positivo. Pero no es un oráculo. Y ese es el problema. La gran mayoría de las personas que trabajan con ellos, a ver, hace un año atrás se hablaba de que 100 millones de personas ya trataban con la inteligencia artificial. El problema que tenemos hoy día es que los estudiantes, llámese estudiantes de básico, de media, trabajan más con los prompting que los mismos profesores. Por ende hay una brecha. Claro, hay una brecha entre la juventud y los profesores. Claro, se van a dar. Y eso hace que lo más... claro, porque esa es una incógnita, ¿no? ¿Quién va a impartir ese conocimiento al final? ¿Qué es lo más sencillo? El profesor o el alumno. ¿Qué es lo más sencillo? Cuando usted hay una tecnología o un conocimiento que no sabe, lo más sencillo es negarlo, prohibirlo. Es decir, por eso hubo periodos en los cuales las instituciones más prestigiosas del mundo prohibían la posibilidad, digamos, de trabajar con la inteligencia artificial, siendo que lo que correspondería, vuelvo a insistir, una opinión puede estar errado. Lo lógico sería entender de qué tipo de habilidad es la inteligencia artificial, referido a un oficio o una profesión. La discusión que hubo hasta hace poco era de que lamentablemente la inteligencia artificial, el prompting, el caso del derecho, el legal prompting engine, etc., era directamente una habilidad blanda. Era como cuando usted es un buen líder, era como cuando usted es empático, era como cuando usted es una persona que tiene buen trato. Claro. Eso técnicamente, según la educación formal, no es algo que la institución lo tenga que enseñar. Perfecto. Pero cuando hablamos de que es una habilidad dura, técnicamente sí la institución lo tiene que entregar. Y ahí es donde sí tiene que entrar. Y el punto es que hoy se está entendiendo mayoritariamente de que es una habilidad dura. Con lo cual nosotros debiéramos, como docentes, entender de que las instituciones debiéramos generar un camino ¿para qué? Para enseñar a los estudiantes a promptear. Claro. Pero bajo que va a ser como la mejor manera o la vía para educar a estos códigos de una manera correcta. Pero enseñarles desde el punto de vista, como usted bien planteaba, la ética del uso. Además, plantearles lo relativo a los derechos de autor, a reconocer, digamos. Súper importante. Y además también al uso y la utilización. Hay que entender algo. De aquí a 5 o 10 años más ya los estudios están claros. Se van a perder 26 millones de empleos en el mundo. Y lo dicen y los números ya están. Y simplemente lo que va a ocurrir es que las personas van a tener apenas acceso a 15 o 18 millones de empleos. Con lo cual, esos empleos van a ser ¿para qué? Para formar inteligencias artificiales, para trabajar, digamos, en el tema. ¿Qué pasa con las personas que tienen menos capacitación o menos formación? ¿Qué va a hacer o cómo se va a hacer cargo el Estado? Es por eso que se habla muchas veces de que van a tener que empezar a otorgarse pensiones básicas. No estamos hablando de los 60 o 65 años, estamos hablando desde los 18. Y ese es el mundo que no es hoy día, pero es un mundo de aquí a 10 o 15 años más. Esa es la discusión que se va a empezar a generar. O sea, claro, o sea, es una discusión que al final yo lo podría interpretar, la gente también lo podría interpretar como la creación de un monopolio, que estamos en un monopolio temprano. O sea, es más todavía, si nos vamos, por ejemplo, pero un monopolio global. Y usando un capítulo, por ejemplo, de un ramo como instituciones políticas o derecho político, estaríamos hablando que estamos en una época en la cual se está hablando directamente de un segundo contrato social. El primer contrato social ya lo conocemos, que fue pasar a tener Rousseau, Locke, Hobbes, a lo cual tuvimos que entregar ciertos derechos a un ente que posteriormente se denominó Estado, para seguridad, para los conflictos de interés, para el mayor desarrollo.
Hoy día técnicamente eso nos va a llevar más que a un desarrollo propiamente tal, a cómo la raza humana va a sobrevivir en 10 o 15 años más. O sea, claro, el dilema de un nuevo contrato social después de tanto tiempo es lo que nos enfrentamos también. El punto es que un nuevo contrato social va a ser válido para quienes. Y esa es la discusión que vamos a tener. Claro, para quienes pueden manejarla, por la tecnología manejable. Y ahí viene el tema de la centralización mucho y también quería tocar, ya finalizando el tema, la moneda de Banco Central Digital. La CBDC. La CBDC. ¿Cómo las CBDC pueden tener su autonomía o pueden tener una descentralización totalmente propia si son igual transacciones de país? A lo cual yo me imagino que eso ya es un tema más delicado y tiene que quedar registro de las transacciones que son país. Técnicamente ¿Cuál es la CBDC? La CBDC, monedas centrales digitales de país. al ser, claro, la CBDC, su emisión y su regulación está bajo un banco central, con lo cual es igual como el billete en efectivo que uno tiene hoy día o la moneda, Claro. pero va a ser digital, con lo cual la trazabilidad va a ser más sencilla de poder hacer y va a haber un control mayor. Y no va a haber una máquina, ¿no? De billete. Técnicamente no. Claro. Eso va a ser para la inflación. Porque también va a haber otra respuesta, no todo es hermoso. Es un mundo pensado para contadores y para auditores, digamos. Porque de hecho lo que va a empezar a hacer, como antiguamente en Grecia se daba el singrafa y el quirografa, ¿Ya? que era como el debe y el activo y el pasivo, Claro. se va a empezar a hacer. Vamos a manejar solamente números, digamos, de forma en cartola o nominales. Es como que usted va a saber, me quedan $1000, me quedan $800, pero no los va a ver. Van a estar solo en un, no sé en qué dispositivo será, en el reloj, en un software web, gigante, pero claro, pero hace Sí. todo, pasa el número más fácil, más accesible, más sencillo. O sea, a ver, perdón, si nos volvemos un poquito más pensadores en 50 o 100 años más, no me extrañaría nada que usted pagara con un, Con un juego. digamos, no, ni siquiera, Sí, como incluso con la con, mano. con algo insertado, digamos, dentro del cuerpo. ¿Por qué no? Ya, o sea, algo súper avanzado en ese tema, o sea, ya casi que estamos hablando de una civilización, de un cambio de civilización tremendo. Por la tecnología que está entrando. Pero ¿por qué no? Digamos? Claro. Y esa es la pregunta que la gente se hace tanto y al final usted no va a saber que es normal. O sea, es normal al final la evolución de la civilización. Por supuesto. Y estamos en pleno. O sea, lo único, Claro. digamos, que uno no puede pensar que no va a ocurrir es el cambio. Exacto. Eso mismo, me encantó finalizar con esa frase, profesor, y agradezco mucho su tiempo. También inaugurar nuestro primer podcast, nuestro primer video, nuestra primera sección de muchos videos que se van a venir. También quisiéramos tenerlo para unos próximos capítulos más que vamos a organizar, ya que queremos profundizar sobre el tema con ahora ya una noción un poco más principiante, también viendo los cimientos de por qué nace un sistema digital, también por un enojo, por un déficit, por un cambio de contrato social, una transformación global, una manera de ver el mundo y manejarlo de forma distinta. No es algo raro de pensar, y ya teniendo estos temas claros nos vamos a pasar a lo que es la profundización, las prácticas y las actividades también en Chile, en donde estamos, donde nos enfocamos y donde queremos también incluir a fondo la educación financiera en términos ya un poco más avanzados y digital artificial también, como generar prompts. Así que le agradezco su tiempo, profesor, muchas gracias. Y bueno, también que la audiencia sepa que desde este capítulo ya vamos a tener una noción, yo con 20 años, profesor, con su edad, podemos ver que él ya vio las dos también temporadas. Entonces cuando uno tiene también la noción de ver todos caras de la moneda, digamos, se le hace más lógico también el cambio. Y en eso es lo que yo también quiero profundizar el tema y que tomemos conciencia de ello, no nos dejemos llevar a lo mejor por algunos mitos, alguna mentira o algún miedo, sino saquemos eso que nos ha mantenido abajo y veamos qué nos puede esperar. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.